Hola, soy Noelia. Pulsa la campana y suscríbete al canal. Cuando tienes que enfrentarte a una entrevista de trabajo es prácticamente imposible reprimir una sensación de incomodidad que inevitablemente te pone alerta. El miedo y la tensión de los minutos previos a la cita pueden hacerte olvidar una cuestión esencial. Y es que hay ciertas preguntas que no deberían hacerte porque invaden tu intimidad y tu privacidad. Aprende a reconocerlas y a evitarlas. ¿Qué edad tienes? Esta pregunta es una de las más famosas, la pregunta tabú que por excelencia se intenta evitar en todo tipo de conversaciones. El tema de la edad sigue siendo una pregunta recurrente en las entrevistas de trabajo, algo que no solo invade la esfera de lo personal, sino también de lo profesional, ya que es una cuestión que nada tiene que ver con la capacitación para realizar un puesto de trabajo. Si la empresa decide preguntártelo, estás en todo tu derecho de negarte a contestar, puesto que está infringiendo el artículo 14 de la Constitución española, por el cual los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. También puedes desviar la cuestión y responder que tienes experiencia y conocimientos suficientes para abordar el puesto para el que te postulas, lo que disuadirá, en teoría, al entrevistador de volver a lanzarte la cuestión. Si aún así lo hace, te aconsejamos contraatacar con un ¿cuál dirías tú que es la edad ideal para este puesto? O, por ejemplo, ¿cómo crees que influirá la edad del candidato en el trabajo ofertado? A ver qué te responde el entrevistador. ¿Cuál es tu nacionalidad? Esta tampoco tendría que aparecer en una entrevista. Que las personas de recursos humanos sepan de qué país provienes, si tienes padres extranjeros o si te relacionas con otras personas que no hablan tu mismo idioma es irrelevante para adquirir un empleo y, por supuesto, también es discriminatorio. Aquí los expertos recomiendan dos estrategias bien diferentes. De un lado, abordar la pregunta con absoluta naturalidad, quitando hierro al asunto, o bien puedes negarte a responder, ya que es innecesario que el entrevistador conozca tu raza o costumbres, puesto que todo ello forma parte de tu círculo personal y privado. ¿A qué partido político votas? Empezamos a cruzar líneas rojas. Pronunciarse abiertamente sobre cuál es tu inclinación política es una decisión única y privada de cada uno. Nadie tiene la obligación ni de preguntar ni de contestar. Es de nuevo un derecho como ciudadano expresar tus gustos políticos o no. Y sería, al igual que el resto de preguntas, discriminatorio que un puesto de trabajo estuviera determinado por el partido político más afín a los ideales del entrevistador o de la empresa. Este es un tema espinoso en cualquier contexto de la vida, no solo en entrevistas de trabajo, ya que conversaciones civilizadas pueden acabar como una auténtica batalla campal cuando salen a relucir los colores del partido al que votas. Todos conocemos familias que tienen que hacer auténticos malabarismos para conseguir reunir a todos sus miembros y que haya paz cuando hay motivos políticos de por medio, así que, por favor, evita el tema. Con la siguiente pregunta suenan todas las alarmas porque en ningún momento debería formar parte de una entrevista. ¿Cuál es tu orientación sexual? Se trata de una falta de respeto y decoro, además de una intromisión directa a la intimidad, que una persona te pregunte tu orientación, preferencias o tus gustos sexuales. Es una cuestión de mal gusto que, si bien es incómoda por lo general en una conversación cotidiana, imagínate en una entrevista de trabajo con un desconocido que lo único que sabe de ti es la información que acaba de leer en tu currículum. Eso si le ha dado tiempo a leerse tu currículum entre un candidato y el siguiente. Ante esta intromisión en tu intimidad tienes varias alternativas. Una de ellas es ignorarlo y dejarlo pasar. Otra sería negarse a contestar, puesto que estaría cometiendo una ilegalidad al preguntarte cuestiones que vulneran derechos fundamentales recogidos en la Constitución. Y tienes una última opción, que es denunciar esta situación. ¿Estás casado, divorciado, tienes pareja? Una entrevista laboral tiene que ceñirse a aspectos vinculados al puesto, en absoluto a temas familiares. ¿Piensas tener hijos?
Esta pregunta es muy habitual, o era al menos muy habitual, vamos a pensarlo así, hace algunos años, cuando la candidata era mujer, porque está claro que a los hombres no les toca enfrentarse a este tipo de cuestiones. Lo primero que tenemos que decir es que el entrevistador no debería saber si tienes o no hijos. No es un tema relevante para juzgar tu valía para un puesto de trabajo. Cuando se interesan por estos asuntos, la empresa está pensando de forma egoísta en el beneficio a largo plazo que obtendrá única y exclusivamente, en lugar de mirar por los derechos de los trabajadores. Que un entrevistador te pregunte cuestiones del tipo: ¿piensas tener hijos de aquí a 5 años? ¿Cuántos piensas tener? Si eres madre soltera, si estás casado, demuestra que la compañía tiene en cuenta desde el primer momento el gasto que pueda suponer contratarte, así como su beneficio a corto y largo plazo que puedan sacar de ti. También demuestra que están fallando en su política de recursos humanos, al considerar la maternidad como un elemento fundamental a la hora de tomar decisiones sobre contratación. La Ley de Igualdad deja claro estas y otras cuestiones, así que puedes recomendar amablemente a la persona que te hace la entrevista que repase la legislación vigente. La religión es otro de los grandes tabús de nuestra sociedad. No vamos por ahí interrogando a alguien que acabamos de conocer sobre cuestiones de fe, así que imagina lo inapropiado que es que un tema de este tipo salga a relucir en una entrevista de trabajo. ¿Eres creyente? Por lo general es complejo prever cómo reaccionarás ante preguntas como ¿eres creyente o ateo? ¿Cuál es tu orientación religiosa? ¿Si eres practicante? En ese momento puedes llegar a plantearte dos cuestiones. La primera, ¿qué tendrá que ver si creo que un Dios o no con un puesto de trabajo? Y segundo, en el caso de que respondas sin darle importancia a la pregunta, ¿cuál sería la respuesta correcta a la que espera el entrevistador? El compromiso de tener que contestar a una pregunta tan personal y delicada como es la religión para estar un paso más cerca del trabajo de tus sueños y el temor de no saber qué contestar para evitar meter la pata y que prescindan de ti en la próxima fase del proceso de selección no debería tener que darse en una entrevista de trabajo cuyo principal objetivo es la inserción a la plantilla de un profesional cualificado. ¿Tienes antecedentes penales? Como si fuera uno de esos temas que se abordan nada más sentarte con un desconocido. Aquí lo extraño no es saber cómo esquivar esta pregunta, lo realmente raro es que te la lleguen a hacer. Tienes que saber que ninguna empresa está legitimada para obligar al candidato a presentar un certificado de antecedentes penales, salvo aquellos casos que marca la ley, que en el momento de la contratación sí que exigirían dicho certificado, pero nunca durante la entrevista. Tampoco pueden interrogarte sobre tus adicciones, ya que se trata de una vulneración de tu intimidad. Que te pregunten indirectamente si tienes algún problema con el alcohol, las drogas o el juego, entre otros, no debe ser plato de buen gusto para nadie, y mucho menos en un ambiente que nada tiene que ver con tu círculo personal, familiar y privado. Más preguntas que nunca deberían aparecer en una entrevista de trabajo. Tu peso. Indagaciones del tipo: ¿haces algún tipo de dieta? ¿Tienes algún desorden alimenticio? En base únicamente a la primera impresión, es un tema al que algunos entrevistadores recurren para determinar si una persona es válida o no para ejercer un puesto de trabajo cuya información personal sobre su peso no es necesaria lo más mínimo. Lo mismo aplica para la talla de ropa, es una pregunta sexista que no debe responder. Otra cosa es que una vez que te contraten tengas que facilitar dicha talla para que te den un uniforme que necesites para desempeñar tu cometido. Resumiendo, ante este tipo de preguntas o cualquier otra que consideres que se inmiscuye en tu esfera privada, tienes todo el derecho a negarte a responder, así como a emprender las acciones que consideres oportunas contra la empresa para la que haces la entrevista. A la hora de expresar tu negativa a responder, te aconsejamos que lo hagas con mucha educación, explicando que son temas de tu esfera más íntima y que no esperabas tener que comentar con un desconocido.